Bueno, bienvenidos. Muchísimas gracias por participar en este webinar, en esta charla que vamos a tener sobre el protocolo de parques temáticos y atracciones. En primer lugar, le quiero enviar los saludos del presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés, que por cuestiones de su agenda hoy no va a poder darle la bienvenida. Les quiero comentar también que este curso y esta charla está en el marco de un programa de capacitación de la agencia, que es Turismo más Capacitación, y que venimos realizando ya en el tema de todos los protocolos federales. Mañana también vamos a dar una charla sobre el protocolo de guías turísticos. Y bueno, hoy le voy a pasar la palabra al licenciado Sebastián Isa, querido amigo turco. Él es profesor de la Universidad Provincial, agradecer a la Universidad Provincial y a la Universidad de Villa María también, el cual es profesor y compartimos ahí, somos compañeros y colegas como docentes, por todo el trabajo que siempre dan las universidades y el apoyo a la agencia, también a la Cámara de Turismo de la provincia por toda su colaboración, a José González, su presidente, y a todo su equipo. Bueno, Seba, te cedo la palabra para que comiences con esta charla. Hola Marcelo, bueno, muchas gracias. Bueno, primero que nada, saludar a todos, a todas, buen día. Felicitarte Marcelo, como siempre, por la labor en la capacitación y en la formación para nuestro destino Córdoba, digamos, para toda la provincia. Es de vital importancia la formación y el crecimiento y el desarrollo, la actualización, y en este contexto me parece que este ciclo de capacitaciones son realmente de gran utilidad. Paso a compartir pantalla. Primero que nada, contarles que esta presentación, ¿sí?, de anexo de parques temáticos y atracciones va a estar subida en la página que ha dispuesto la Agencia Córdoba Turismo, donde están cargadas todas las presentaciones que se han venido haciendo. Esto va a estar subido en el canal de YouTube. Acá, por ahí, hacer una primera explicación sobre el uso de esta plataforma. Por ahí me parece interesante que puedan después navegarla y explorarla de la mano del protocolo que la agencia va a enviarles. Bueno, esto funciona una mezcla entre un PowerPoint y una página web. Podemos avanzar con los distintos slides, pero también tenemos botones, ¿sí?, para volver y movernos por distintas páginas. Entonces esto no es necesariamente una secuencia que uno va punto por punto, sino que por ahí hay puntos que se saltean, uno que va moviéndose de un lado a otro. Quiero marcarlo a esto para que ustedes puedan después volver a la presentación, si les hace falta, a buscar nueva información o a profundizar en alguna otra cuestión que quieren ver. En principio, dar cuenta de que esta presentación está estructurada aproximadamente de la misma manera que el protocolo. En principio tenemos como tres ejes como marcadores del protocolo: uno de nomenclatura y medidas generales, que es una organización general de los protocolos COVID que ha venido desarrollando el Ministerio de Salud con una serie de actores. Después tenemos una dimensión que tiene que ver con el personal y otra dimensión que tiene que ver directamente con la prestación del servicio. Después tenemos algunos videos en la galería, más información para ampliar y nuestros contactos.
La presentación además tiene algunos videos, pero son ilustrativos. Después ustedes lo pueden ver, es decir, que por ahí un video se arranca, pero no se oye, es porque en realidad no es para que lo escuchemos, sino para, yo voy a estar explicando sobre estos videos. También pueden ir haciendo preguntas en el chat. Ahí están las colegas de la Agencia Córdoba Turismo que van a estar respondiendo o anotando las preguntas para la finalización cuando finalice la exposición. Vamos a ver la hora para no irnos demasiado. Bueno, en principio, y un poco continuando con lo que dijo Marcelo, esta presentación tiene que ver con un ciclo de capacitaciones en las que la Agencia Córdoba Turismo está poniendo en conocimiento a la comunidad turística en general sobre la aplicación de distintos protocolos ante la inminente y feliz apertura del turismo que tanto extrañamos y tanto necesitamos. Tanto como usuarios como trabajadores, empresarios del sector. En este caso vamos a trabajar sobre parques y atracciones, que es un protocolo que llevó adelante el Ministerio de Turismo y Deporte de Nación en conjunto con la Cámara Argentina de Turismo, con el Instituto de Calidad Turística, que son tal vez los que vienen, digamos, trabajando protocolos generales y después articulando con las distintas asociaciones intermedias y en este caso con la Asociación Argentina de Parques y Atracciones. Bueno, insisto que la agencia pone a disposición este protocolo de carácter nacional. Hay algunos protocolos que tienen carácter provincial por alguna especificidad nuestra de la provincia, pero en general los protocolos son nacionales y la provincia ha estado adhiriendo a esos protocolos. ¿Cuál es el objetivo del protocolo? El objetivo de los protocolos tiene que ver principalmente con garantizar la interpretación de las cuestiones a aplicar a la hora de prestar los servicios turísticos. Porque probablemente sepamos muchísimas cosas porque llevamos muchos meses en esta situación, la información ha corrido, pero constantemente hay actualizaciones, hay nuevas aplicaciones, y hay también muchas cosas que se dicen, muchas cosas que están a prueba, pero que todavía no se han aplicado, por lo tanto, necesitamos tener una interpretación lo más cabal posible de cómo debe ser una prestación de servicios turísticos y en especial los parques temáticos y atracciones que tal vez pueden tener vinculación con otros servicios, pero que en este caso tiene la especificidad de los parques. Algunos detalles son muy particulares. Como veía en la inscripción, que tenemos gente de parques, pero también tenemos gente de municipios, hay gente de museos, hay estudiantes, hay docentes, hay guías, hay coordinadores de viajes, hay un gran abanico que está escuchando esta charla y me parece que es muy importante. Y quiero rescatar eso porque por esto que plantea acá el objetivo del protocolo, que tiene que ver con un proceso consciente para el análisis de las gestiones operativas de nuestros establecimientos, de la labor profesional de los prestadores, pero también de todas aquellas personas que acompañamos a turistas a lo largo de distintos recorridos y también para los turistas. Por ahí el protocolo de parques no lo vaya a ver ningún turista, pero es importante tener en cuenta que en nuestro caso los turistas van a ser los agentes transmisores. Entonces hay un proceso de comunicación y tal vez de educación del turista y de sus prácticas que es importante que lo tengamos en cuenta. Para ir arrancando ya directamente con las cuestiones centrales, vamos a ir
al eje general, ¿sí? A las condiciones generales del protocolo. Hay dos elementos que plantea el protocolo en los aspectos generales, y uno que tiene que ver con las medidas de prevención y otro que tiene que ver con medidas de detección y qué pasa en el caso que encontremos casos sospechosos y sus acompañantes. En primer lugar, las medidas de prevención tienen que ver con estos elementos. Puede haber otros elementos. Estos son, creo, los centrales. Hay una cuestión de recomendaciones visuales. Estas recomendaciones visuales tienen que ver con prácticas responsables. El protocolo no habla de prácticas responsables, pero me parece que tiene que ver con esto, tiene que ver con que asumamos el compromiso de que a esta problemática la resolvemos en función de la responsabilidad y cuán criteriosos seamos a la hora de practicar la actividad turística. Entonces, nosotros en nuestro parque o si estamos llevando turistas en un transporte, tratar en la medida de lo posible de fomentar las prácticas, de informar las prácticas responsables, y esas prácticas responsables, y tal vez lo repites varias veces, ir a hacer periódicamente un control de cuáles son los protocolos, de cuáles son esas prácticas responsables que están cargadas en la página argentina.gov.ar, que es donde se actualizan constantemente la información COVID. Ese es el lugar donde nosotros vamos a ir a tomar la información actualizada, y en todo caso consultar también en la Agencia Córdoba Turismo. Al final vamos a dar el mail. Y otro elemento que no es menos importante es la cuestión de los síntomas, ¿sí? Porque los síntomas pueden ser aplicados o pensados para otras afecciones. Por ejemplo, tanto viento nos ha dado tos, carraspera, algunas cuestiones respiratorias. Bueno, que no dejemos de prestarle atención a esas situaciones. Entonces, informar a la gente que con dos de estos elementos ya estamos en condiciones de prender una alerta. Si yo estoy teniendo tos y además me duele el cuerpo, o estoy teniendo cefaleas, bueno, o problemas para respirar, ni hablar pérdida del olfato y el aumento de la temperatura, son elementos centrales. La pérdida del olfato es solo con ese síntoma ya estamos frente a una necesidad de alerta y de poder y la necesidad de llamar al personal médico, preferentemente por telemedicina en esa primera instancia, tratar de no concurrir si los síntomas son leves o estoy ante la duda, tratar de pensar primero en la telemedicina. A tomar mate. Hace meses que venimos tomando mate solo, hemos cambiado muchas prácticas. Una de esas prácticas tiene que ver con el distanciamiento social. El distanciamiento social es uno de los elementos centrales para nuestra actividad. La actividad en parques, la actividad turística en general, pero en específico la actividad en parques, nuestra actividad turística es muy diversa. La actividad en parques tiene ciertos beneficios que nos permiten desarrollar una práctica segura. Y en general, los parques y atracciones tienen espacios amplios, ¿sí? Tienen aforos más grandes que otros ámbitos, por decir, tal vez un museo. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar al máximo esos espacios. Si teníamos espacios ociosos, bueno, abrir esos espacios para que haya mayor cantidad de metros cuadrados. La distancia, entonces,
de los 2 metros sigue siendo uno de nuestros principales aliados. Evitar el contacto físico. Si nosotros en nuestro parque teníamos un contacto bien característico nuestro, más físico, más cercano, palmadas, dar la mano, dar besos, bueno, eso tenemos que evitarlo. Tal vez no lo hacemos con nuestros visitantes, pero a veces lo hacemos entre el personal. Por lo tanto, evitar ese contacto físico es para todas las personas que están en nuestro establecimiento. Evitar el aglomeramiento de personas, tanto para el público como para el personal. Después vamos a avanzar, porque algunas de estas cuestiones se repiten y ya específicamente en la aplicación para parques. No compartir el mate, pero tampoco compartir utensilios, tampoco compartir las botellas. Tenemos que empezar, no, tenemos que ya tener instalado, y especialmente para cuando avancemos esta semana, gratamente la agencia Córdoba Turismo, el gobierno de Córdoba, perdón, junto con la agencia, han dado algunas pautas, algunas directrices de cómo se va a estructurar y organizar la actividad turística, cómo progresivamente se va a ir abriendo. Por lo tanto, tener estas cuestiones muy presentes y no esperar al momento de salir para ver qué es lo que tengo que hacer. Entonces, compartir los elementos es fundamental. No compartir los elementos es fundamental. Cada uno lleva su botella de agua, cada uno lleva su mate. Si uno lleva, si uno está llevando refrigerios, bueno, promover que cada uno se lleve su propio refrigerio. Si nosotros brindamos servicio de viandas o algunas colaciones, evitar las colaciones. Hay que tratar de evitar la manipulación de objetos. El uso del barbijo, junto con el distanciamiento social, el barbijo, las máscaras, pero en este caso es de aplicación general, el uso del barbijo, al principio ustedes recordarán que estaba planteado si se usaba, si no se usaba. El uso del barbijo es una barrera fundamental a la hora de la transmisión del virus. Debemos constantemente estar usando el barbijo, y ya vamos a hacer un poco, brindar algunos detalles. Es súper conocido, pero me parece que no hay que analizar algunas otras cuestiones en relación a la prestación. El distanciamiento puede ser medido en espacios cerrados, o tal vez también en espacios al aire libre, pero que tengan contenciones. Nosotros en los parques por ahí tenemos un espacio al aire libre, pero tenemos algunos cercos vegetales o algunos muros o algunos juegos que generan y contienen espacios. Hay bancos, hay distintas actividades. Entonces, pensar en que los espacios deberían tener una persona cada 2,5 metros, lo que es decir, 2,5 metros cuadrados, es decir, 4 personas cada 10 metros cuadrados. Es importante tener en el parque o reconocer el volumen, ¿sí? Este dato es importante para hacer la cuantificación, pero nosotros tenemos que tener mapeado en nuestra cabeza los grandes espacios. Entonces, que cuando llegamos a un espacio, no tenemos que hacer la cuenta de cómo está, sino ya sabemos que este tipo de espacio pueden haber 8 o 10 personas. Eso sirve para las personas que están trabajando en el parque, pero también sirve para aquellos que están coordinando un grupo, que están llevando un grupo, o también para los visitantes. Saber que si tenemos mucha gente o que se va a cubrir el cupo en un sitio, que no tenga que venir alguien a decirme hay mucha gente. Que podamos tomar la decisión de continuar el recorrido, ir a buscar alguna otra atracción para poder luego volver. Acá va a ser muy importante, y yo creo que el protocolo no lo dice así específicamente, pero hace mucho hincapié en eso, en la planificación de la actividad. Y también plantear, cuando uno comunica desde el parque,
hacia nuestros visitantes que los tiempos son otros. No andar corriendo, andar tranquilo, andar con el tiempo suficiente para esperar que no haya amontonamiento de gente. Entonces, esto es central. Cuando este distanciamiento se ve problematizado, se ve amenazado, desde la organización del parque, tenemos que empezar a pensar en el uso de barreras. Si nosotros tenemos un comedor y el espacio del comedor no habilita mayor cantidad, digamos, de distanciamiento, digamos, mayor cantidad de metros, bueno, deberíamos pensar, tendremos que pensar en la aplicación de distintas barreras. La higiene de manos. La higiene de manos es lo primero que apareció en el horizonte de prevención. ¿Por qué? Porque no solo previene este virus, sino que previene gran cantidad de virus. No tenemos el hábito, o por ahí lo hemos ido perdiendo en otras situaciones, como pudo haber sido las otras, la influenza, las otras influencias, digamos, que esta cuestión del lavado de manos es lo primero que aparece. Es muy importante entonces que esta información esté presente, que esté claro que el lavado de manos no es un mero escurrimiento, que hay que frotarse bien las manos, que tiene que ser entre 40 y 60 segundos, que hay que incluir las muñecas, que tienen que enjuagarse uno con abundante agua, permitiendo que eso que está en la piel, digamos, pueda escurrirse, secarse con una toalla limpia, preferentemente propia, digamos, en realidad no debería haber toallas para compartir. Si uno se seca con una toalla, tiene que ser propia y tiene que estar limpia, y usar papeles descartables, o directamente, si estamos al aire libre, agitar las manos directamente. El lavado de manos en los parques va a ser frecuente. Recién les decía que tenemos grandes ventajas para desarrollar la actividad plenamente en los parques. Plenamente es una forma de decir, digamos, con todos los cuidados, pero que se pueda desarrollar. Pero también hay algunos puntos, nudos gordianos, dirían, o algunos talones de Aquiles que tienen que ver con los procesos de manipulación. Nosotros en los parques usamos mucho las manos en los juegos, por lo tanto, y en las actividades. Entonces, el lavado de manos es central para evitar la propagación. Tendemos a llevarnos las manos a la cara, especialmente en verano, los días de calor. Entonces, el uso del lavado de manos como elemento de prevención es central, especialmente para nuestros espacios. Vuelvo a la cuestión de los museos. Tal vez en los museos no tocamos muchos elementos, por lo tanto, eso no es un problema como sí puede ser el de los espacios, pero para nosotros sí va a ser un problema el contacto de elementos. Por lo tanto, vamos a tener que aprovisionarnos o proveer a los visitantes de mayor cantidad de lugares de aseo posibles. Mientras mayor cantidad de lugares de aseo, mejor. Eso no tiene un número, no es que el protocolo está diciendo, bueno, tantos espacios por cantidad de personas. Eso no lo explicita. Pero eso es un criterio interesante. Si sabemos que tenemos un juego o una actividad que implica mucho el uso de las manos, el contacto cercano con superficies, imagino una palestra, por ejemplo, si tenemos una persona que es asintomática, que evidentemente no sabe que tiene el virus, y está en una palestra, y probablemente la superficie de la palestra sea un lugar, un vector de contagio importante. Por lo tanto, la limpieza
de manos es fundamental. Y después vamos a ver la cuestión de la sanitización y desinfección de estos elementos. La provisión de elementos adecuados en cantidad suficiente y accesibles. Pensemos que proveer de alcohol en gel o las soluciones diluidas es nuestra responsabilidad. Y también es nuestra responsabilidad que sea accesible, que no esté muy alta, que no esté muy baja, que no esté en un lugar en que hay contacto con otras cuestiones, en que estos elementos estén en rincones, que haga que la gente se amontone. Todos esos elementos son criterios que uno tiene que ir internalizando, incorporando para poder hacer un ejercicio pleno y lo más saludable posible. Y esto es muy importante porque a veces lo confundimos. Las soluciones a base de alcohol no suplantan el lavado de manos. Cuando volvemos a casa, tenemos que lavarnos las manos. No alcanza con echarnos un poco de alcohol, ¿sí? Tenemos que lavarnos las manos. Eso es lo más importante. Para nuestras manos lo más importante es el lavado. Y en relación con el lavado, como verán, bueno, hay algunas ventanitas, hay alguna información que está en ventanas en la presentación, así que pueden ir a ver los detalles. Es importante, estas, fíjense, son las recomendaciones generales. Lavado de manos al llegar al lugar de trabajo, al salir del lugar de trabajo, al manipular alimentos, antes de tocar los alimentos y después de tocarlos, las superficies públicas, cuando uno está en contacto con superficies públicas que necesariamente hay que evitarlas, pero cuando uno no puede evitarlas, bueno, lavarse las manos, cuando uno toca picaportes, barandas, etcétera, con la manipulación de distintos elementos, cuando uno cambia pañales, después de toser y estornudar o limpiarse la nariz, es importante y es central el lavado de manos. Tal vez en nuestro hogar o en nuestros ambientes más privados aflojamos un poco. Pero ahora vamos a salir y es muy importante que cuando salgamos, ese hábito que puede servir para el ámbito doméstico, lo cambiemos para el ámbito privado. Pongo algunos videos acá porque me parece interesante, no quería olvidarme de decirlo, entonces puse el videito, de aquellos parques que tengan la posibilidad de tener algún televisor, alguna pantalla, además de las cartelerías fijas en papel o soporte, tener estos videos que están disponibles en argentina.gov.ar, en los canales públicos, que estén constantemente pasando con las distintas cuestiones que deberíamos tener en cuenta. Entonces, es como interesante. Entonces la gente va internalizando estas prácticas. Y esto siempre los ponemos a los niños, a las niñas, a que nos enseñen a los grandes, pero a veces hace falta. Cuando los chicos están viendo constantemente estas recomendaciones, los chicos ven mucho tele, saben mucho y son mucho más responsables a veces que nosotros. Entonces, por ejemplo, en la higiene respiratoria, papá, mamá, fíjate cómo estás usando el barbijo. El barbijo te tiene que tapar la nariz, la boca y la cara, el mentón. ¿Hace cuánto que no lavas el barbijo? A veces pasa que los chicos lo aprenden, lo entienden y tal vez no tienen esas mañas que tenemos nosotros los grandes que nos volvemos medio rebeldes. Pero bueno, la higiene respiratoria es central. Recuerden que este es un virus netamente respiratorio. Entonces, la propagación tiene que ver con la circulación del virus a través de nuestra boca, la nariz, e ingresa por boca, nariz y ojo.
cambiarlo, lavar los barbijos, cambiarlos cuando estén mojados. Entonces nosotros deberíamos disponer de barbijos para la venta, o de anteojos, estos anteojos de trabajo, de seguridad, que se compran en ferretería. Por ahí hacer una compra, una pequeña compra y tenerla, porque por ahí algunos pasajeros, visitantes, les viene bien y aprovechan, y tenemos ahí un servicio disponible para ellos. No solo decimos cómo tenemos que hacer, sino que le brindamos las herramientas a nuestros visitantes para que puedan estar más tranquilos y más seguros. Bueno, esto ya lo sabemos porque esto es el general, digamos, la higiene después de toser y estornudar sobre el pliegue del codo es central y es de vital importancia, y no se recomienda el uso de guantes, ni los de látex, ni los guantes para hacer limpieza, los de nitrilo, salvo que uno esté haciendo las tareas específicas como trabajar con basura, limpiar sanitarios, donde sí o sí los tenemos que usar. Pero recuerden que por ahí los guantes no permiten, recuerden que la ventilación es uno de los elementos centrales, y todo lo que estemos cerrando es complicado, salvo el uso de barbijos, tapabocas, o máscaras que tapen el rostro. Y por último, en relación con las nomenclaturas, tener muy presente que nosotros podemos ser agentes de detección y manejo de casos sospechosos, ¿sí? Nosotros, cuando están entrando o si estamos llevando un grupo a un parque, identificar casos potenciales, hacer preguntas, recordar que 2 síntomas ya es un caso sospechoso, no permitir el ingreso de personas con más de 30, desde 37,5 en adelante, ya no se los puede dejar ingresar. Y en este sentido, tener un protocolo, ya vamos a ver cuando veamos personal, tener un protocolo para trabajar frente a estas medidas de detección. No es cuestión de estigmatizar o generar discriminación, porque no se debe hacer, y porque además de que vamos a estar teniendo que resolver un problema de caso sospechoso, vamos a tener que además estar resolviendo una mala aplicación del protocolo. Entonces, digamos, incrementar, y eso, como decimos coloquialmente, nos suele pasar cuando nos abatamos. Conocer los protocolos lo que evita es la discrecionalidad, y además lo que evita es cometer errores por desconocimiento. En la medida de lo posible, tener alguna sala o alguna zona de aislamiento específica, que digo, vuelvo a esto, que no genere la estigmatización, que no tengamos una vidriera con esta gente ahí sentada, aislada, que todos pasen y los miren. Digo, es muy importante, porque tiene que ver con el servicio. Si la persona que está con algunos síntomas se siente cuidada y acogida, va a ser algo que va a estar sumando a la experiencia que estamos proponiendo desde el parque. Pero si se siente no acompañada, excluida, discriminada, va a ser una experiencia negativa y traumática. Y ante cualquier síntoma, nosotros no somos los agentes de salud. Por lo tanto, debemos contactar de manera urgente al sistema de salud de referencia de nuestra localidad. Vamos a ver la hora. ¿Estamos bien? Vamos a analizar un poco a nuestro personal. ¿Sí? La cuestión central, o la primera cuestión central, es la de la capacitación. ¿Sí? Hay que capacitarse reconociendo los síntomas. Esto no es menor. Esto que estábamos diciendo para los visitantes es central para nuestros trabajadores. Y garantizar también que los trabajadores, las trabajadoras y gerentes, digamos, todo el personal de la organización tenga claro
que si tiene síntomas no debe ir a trabajar. Se puede quedar haciéndolo de manera remota, pero ir a trabajar porque tengo que cumplir es un problema. Digamos, tenemos una cultura de trabajo muy fuerte y a veces no queremos dejar de ir a trabajar o no nos animamos a delegar nuestro subordinado los roles. Si nosotros no estamos en condiciones, si tenemos síntomas, lo mejor, lo óptimo, lo obligatorio es que no asistamos al lugar de trabajo. Generar que la mayor cantidad del personal que puede trabajar de forma remota lo haga es central. Hay muchas tareas que no estamos acostumbrados a que se hagan de forma remota, pero tranquilamente pueden serlo. Entonces, tratemos de que eso sea de esta manera para generar la menor cantidad de circulación de gente. Y hay que brindar capacitaciones sobre la limpieza y el descarte de los elementos de protección personal de nuestro personal, de todos quienes formamos parte de la organización. Hay elementos que requieren limpieza, por ejemplo, la vestimenta, y bueno, esa vestimenta tiene que ser lavada a 60 grados, y todos los elementos de descarte que sean descartados, que nada que sea de descarte sea reutilizado, y el descarte tiene que darse con ciertos protocolos, tiene que estar aislado, en bolsas, y es central. Por ahí la gente de limpieza lo tiene muy claro, pero tal vez al necesitar una mayor cantidad de personal afectado a los procesos de sanitización, limpieza y desinfección, tenemos que trasladar gente de otras áreas o incorporar gente nueva. Por lo tanto, la capacitación es central, es vital. En la organización del trabajo, como decíamos antes, promover el teletrabajo, ¿sí? Tal vez no fui claro en la placa anterior. Las capacitaciones, tratar de que sean mediadas por las tecnologías, hacer un Zoom, hacer un Meet, que tratemos de no hacer las capacitaciones presenciales a menos que sean de vital importancia. Facilitar entonces interacciones reducidas. Con el teletrabajo conseguimos descomprimir los espacios, por lo tanto las interacciones van a ser menores y adecuar las tareas para que haya un distanciamiento o para que haya distancias mínimas forma parte de una serie de organizaciones y de reestructuraciones que debemos hacer antes de abrir nuestros espacios. Garantizar la convivencia simultánea al mínimo posible, que no tengamos, generar horarios rotativos para que no tengamos mucho personal merendando, desayunando, almorzando todos juntos. Cuando estamos con gente de confianza, ¿por qué hay tanto problema con las reuniones familiares? Porque nos relajamos, porque cuando estamos con nuestra familia, con nuestros amigos, nos es muy difícil respetar estas normas. Entonces, tal vez el ámbito privado del personal puede ser un vector importante de contagio. Por lo tanto, la responsabilidad en ese ámbito es muy importante. Pero tampoco podemos apelar a lo personal, porque a veces personalmente no cumplimos. Entonces, la organización debería generar estas cuestiones, por ejemplo, el escalonamiento de horarios. También, bueno, asignar turnos a visitantes y a proveedores, tratar de que los proveedores, bueno, sabemos que la coordinación con proveedores es compleja porque cada proveedor tiene su circuito y tiene que coordinar con otros clientes a quienes está sirviendo. Entonces, la coordinación con proveedores es central, pero compleja. En la medida de lo posible, en general se tiene, pero cuando no se tiene, tratar de hacer el esfuerzo para esta temporada, de que la actividad de proveedores con proveedores sea una actividad separada, que tenga su acceso específico, que
tal vez tenemos un acceso específico para el camión de la empresa de gaseosas, pero el proveedor de, no sé, de otro elemento de menor porte entra por el lugar que entran nuestros visitantes porque puede, porque le queda cómodo. No, eh, pongamos reglas claras y las hagamos cumplir. Los proveedores deben entrar por el sector de los proveedores. Recién les decía, el tema de los uniformes, el personal, hay que capacitar para ver cómo es la limpieza de los uniformes. Bueno, y el lavado a temperaturas mayores a 60 grados es central. Obviamente que no todas las prendas se pueden lavar a 60 grados. Eso nos está diciendo que vamos a tener que evitar las prendas que no puedan cumplir con este requisito. Disponer de casillos personales o bolsos, esto tiene que ver también con lo que decíamos del descarte. Los elementos pueden estar contaminados. Entonces, si nosotros los dejamos en lugares públicos, arriba de una silla, arriba de una mesa, en un rincón, eso puede generar transmisión. Entonces, es central que los elementos personales de nuestros trabajadores, de la gente de la organización, esté restringido a casilleros, a bolsos, de última hasta bolsas, ¿sí? Pero manipulados de la manera correcta. Y bueno, volviendo a la situación de confianza, tratar de que estos procesos, digamos, sean lo menos multitudinarios posible. En el desplazamiento hay unas líneas ahí rápidamente. Promover el desplazamiento en vehículos particulares. Que vengan en la bici, que vengan en el auto, que vengan en la moto. Tratar si los trabajadores se juntan 4 o 5 y vienen todos juntos hasta el parque. Bueno, en la medida de lo posible tratar de evitarlo. Si no se puede evitar, tratar de generar una menor cantidad de personas. Entonces, si veníamos 4, tratemos de ir 2. Si alguien puede venir en la bici, que vaya en la bici. Y si tenemos que usar el medio público de transporte, que sea bajo las estrictas normas establecidas para el uso del transporte público y que ese transporte público esté habilitado. Eso no hago mal en decirlo, pero sería una obviedad. Identificar el personal de riesgo, después acá ustedes lo pueden ver, digamos, está descrito en el protocolo y además hay algunos links específicos para identificar al personal de riesgo. Tengamos muy presente esta cuestión porque hay algunos trabajadores que los podemos reubicar, los podemos mandar a hacer teletrabajo, pueden cumplir funciones de menor riesgo. Esto no quiere decir que las personas de alto riesgo tienen que ser segregadas, sino que tenemos que planificar, y esto es muy importante y lo insisto constantemente, la planificación. La planificación, y en esto está el área de calidad del ministerio que ha puesto en los protocolos esta cuestión central. La capacitación, la formación y principalmente tener diagramado todos los procesos de la mejor manera posible. Y el comité de crisis también tiene unas líneas ahí, la ventanita. ¿Qué es un comité de crisis? Bueno, son un grupo de actores de nuestro parque que tienen la responsabilidad de transferir los protocolos y las situaciones en las que estemos en un momento de crisis y que tengamos que actuar de una manera ordenada. Ustedes dirán, bueno, ¿y hacer un protocolo dentro del parque? Sí, porque por ejemplo tenemos la empresa de limpieza es una empresa tercerizada y tenemos que generar a alguien de la empresa que forme parte del comité.
tenemos concesionarios gastronómicos, por ahí tenemos uno, pero por ahí tenemos 2, 3, 4 concesionarios gastronómicos distintos. Cada concesionario debería estar formando parte de ese comité. El personal, por ahí tenemos distintas áreas en el parque. Bueno, es importante que generemos un comité de crisis que esté al tanto de los protocolos y que sepa actuar de la mejor manera. Y yendo a los bifes, para ser así bien coloquial y campechanos como somos acá en el norte, o como somos los cordobeses un poco, la planificación del servicio, ¿sí? Insistiendo principalmente en eso. Las consideraciones previas, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer, y acá es donde está el grueso de nuestro protocolo. Nosotros debemos hacer un mapeo de los riesgos posibles, de los transportes, de la forma en que se moviliza la gente, de las áreas. Nosotros tenemos que tener mapeado, antes de abrir nuestros parques, todos nuestros espacios, los que les decía hace un rato en relación al distanciamiento. No tenemos que, en la operación del servicio, estar contando gente. Saber que ese espacio es para 10, que allá es para 20, estar atento, digamos, generar, por ejemplo, tiro un ejemplo, tal vez algún personal que esté controlando cómo es el aforo de los espacios, si hay lugares que son autoguiados o los servicios son autoservidos, baja redundancia, tratar de que haya alguien acompañando, mirando a nuestros visitantes para que esos aforos cumplan con esas medidas. Para eso tenemos que tener un mapeo exhaustivo de nuestros espacios. Donde no podamos aplicar normas de distanciamiento o de higiene, vamos a tener que desistir de eso, de ofrecer esos espacios en el parque. Hacer los esfuerzos necesarios para que se pueda hacer, sí, pero si no se puede sanitizar correctamente o no va a haber posibilidad de distanciamiento, y vamos a tener que desestimarlo. Generar esto que les decía, lo de los cupos máximos. Los cupos máximos deberían estar visualmente instalados. Para eso es central la planificación. Si nosotros tenemos cupos máximos y tenemos mucha actividad en los parques al aire libre, ¿qué pasa frente a las inclemencias climáticas? ¿Qué pasa si viene una tormenta severa, si hay alerta meteorológica? Bueno, tener esas cuestiones previstas. Estas previsiones nos van a permitir hacer las adecuaciones necesarias con marcas en el piso, en los asientos, poner distintas cartelerías, generar un espacio que sea ordenado, que nuestros visitantes además vean, tengan la menor cantidad de dudas posibles a la hora de experimentar nuestros servicios. Todo eso se hace con un proceso de planificación y que este es el momento. Seguramente muchos de ustedes hace meses que están trabajando en esto y se están preparando para hacerlo de la mejor forma posible. Obviamente tratar de que la mayor cantidad de los servicios que puedan ser en línea, online, sea hecho, la venta de tickets, y bueno, que sea online. Que si tenemos que tener un control, y bueno, que tratemos de enviar por mail un código QR que podamos escanear, que podamos ver en el teléfono, que nos acerque el visitante el teléfono, que no tengamos que tocar, que no tengamos que recibir un papel, o no agarrar el teléfono para ver el código, tratar de evitar de la mejor forma la manipulación. Evitar agrupamientos, esto bueno, ya lo hemos dicho, ya lo hemos repetido. Otra cuestión central, si tenemos bebederos, que es muy común en los parques, no los podemos habilitar. El bebedero es un vector muy complejo, por lo tanto se recomienda y debe estar recomendada, ahora vemos en las placas que siguen,
el uso, el uso de elementos, utensilios personales. Si hay algún visitante, pasajero, que por sus síntomas no puede hacer la actividad, tratemos de reprogramarlos, tratemos de llevar tranquilidad a nuestros visitantes. Insisto en aquello que dije antes, que se sientan contenidos, que no se sientan excluidos. Eso es nuestra mejor acción de marketing para el parque. Y nos vamos a estar cuidando nosotros, se van a estar cuidando ellos y vamos a dar cuenta de ese valor que es el cuidado mutuo. Y después prever la puntualidad, ¿sí? Lo que decía antes. Tratar de ser puntuales, estructurar tiempos. Si se puede dar turnos, demos turnos. Si vamos a tener que los ingresos sean estipulados, si sabemos que tenemos una capacidad de carga específica, bueno, tal vez podemos diagramar espacios y tal vez sea minuto a minuto, ¿sí? A las I5, a las I10, a las I20 y espaciar lo más posible los grupos y tratar de que esto no esté hecho a la buena de Dios, a las decisiones de los visitantes, porque a veces los visitantes pierden registro algunos. Hay mucha gente muy responsable, pero hay gente que por ahí pierde el registro, entonces no debemos tener que ellos nos marquen las condiciones, sino nosotros marcar las condiciones. Acá puse unas imágenes que me parecían interesantes. Acá, bueno, traje un parque, que es el parque Warner que hay en Madrid, pero fíjense, para quienes tienen página web, la página web, en el banner central, las 2 o 3 imágenes que hay es lo que ofrezco, y una de las cosas que ofrezco es seguridad. Ofrezco seguridad para que vos puedas venir tranquilo, que tengas que, está bien, acá ellos han generado distintos protocolos de seguridad, nosotros también los tenemos, en la medida de lo posible, que tengamos estos sellos, va a ayudar y va a ser central. Y fíjense, por ejemplo, no solo es un banner, sino que hay un link a la información COVID. Y si después pueden ver este parque o algún otro, acá hay que tener ciertos cuidados, porque, por ejemplo, acá les puse un video, después ustedes lo ven, que va mostrando este mismo parque, va mostrando distintas cuestiones. Ellos han desarrollado también aplicaciones para poder mostrar, la operación. Estos videos no son caros. Hoy, filmando con un celular y estos estabilizadores de imagen, tranquilamente lo podemos hacer nosotros. Seguramente que en el pueblo, en la ciudad, hay jóvenes estudiantes de cine o de comunicación que pueden hacer estos videos. No tenemos que hacer un video para un documental de cine. Es un video informativo para que nuestros visitantes sepan cómo actuar y se sientan seguros de que van a estar los elementos, de que van a estar cuidados y contenidos. Pero ¿qué pasa? Yo les puse este video, había buscado uno de un parque en México para poner algo, y por ejemplo ahí tenían cámaras y túneles de sanitización. En nuestro país no debemos tener espacios de sanitización que expongan al cuerpo. Sí podemos sanitizar un vehículo, pero no podemos tener túneles de sanitización para las personas. Un poco lo que veníamos diciendo, la comunicación es central. Tener imágenes, cartelería, distintos elementos que estén informando cómo son los medios de cuidado. Anticiparnos. Nuestra mejor estrategia es anticiparnos. Anticiparnos con estos mapeos, anticipando con las prácticas. Hagamos prácticas en nuestros establecimientos para ver cómo funciona cada uno de los elementos.
informar que cada una de nuestros visitantes tiene que tener sus elementos de protección personal. Si bien va a haber soluciones de agua y alcohol o alcohol en gel, cada uno debería venir con su elemento, con su barbijo, tapaboca, máscara, anteojo de protección, alcohol en gel. Esto debemos tenerlo muy claro y anticiparlo. Y esto me parece central, ¿sí? Comunicar nuestras políticas de organización. Todo lo que nosotros hicimos y previmos, lo hicimos con un objetivo. Y la comunicación de esos objetivos habla de la responsabilidad y la seriedad nuestra. Es un agente de comunicación de las buenas prácticas y es un agente de seguridad. Entonces, es central. Y obviamente exhibir en los ingresos y bien visibles el tema de que de los distintos usos, de que no pueden entrar casos sospechosos. Si alguno cree conveniente, yo creo que en algún punto es conveniente recordar de la penalidad que el DNU 260 habla de la penalidad, el DNU habla de los casos sospechosos y aplica penas en función del Código Penal. No estaría de más tal vez ser un poco más estricto, por lo menos en la comunicación de esos elementos. Está penado si uno va con síntomas porque en realidad le quedan 2 días y no se quiere volver sin ir al parque. Bueno, vendrá en otro momento. Este momento es un momento muy delicado y eso me parece que es importante tenerlo en cuenta. Y ahí estamos nosotros para promover las reprogramaciones, por ejemplo. Reducir la cantidad de artículos, pedirle previamente a nuestros visitantes que traigan la menor cantidad de artículos, porque ya le estamos pidiendo que traigan artículos que antes no se usaban. Bueno, si los niños, las niñas vienen con sus juguetes, bueno, recomendemos a los padres, madres, tutores, que no vengan con esos elementos, no traigamos las mochilas y las carteras llenas de cosas por las dudas, porque todos esos son vectores de transmisión. Informar, bueno, no compartir nada, no voy a ahondar demasiado en estas cuestiones porque las pueden leer y ya las sabemos. No compartirse, che, me pasas el protector solar, tal vez en el ámbito familiar sí, pero no podemos prestarle a gente que no conocemos, que no es de nuestro grupo. Incluso si venimos en grupo, no prestarle a otros participantes de ese grupo, a menos que sean nuestros contactos súper estrechos. Bueno, la cuestión de los síntomas y que no podrán ingresar es central. En relación con los materiales y recursos que tenemos que tener ya planificados, tiene que ver con, recuerden que estamos en el proceso de planificación, contar con el botiquín de primeros auxilios. Hay en la página un instructivo de cómo armar y qué elementos tener en el botiquín de primeros auxilios. Tener, esto que les decía antes, tener los elementos de protección adicionales porque la gente se los olvida, se lo dejó en el auto y el auto quedó a 20 cuadras y prefiere comprarnos un barbijo o un alcohol en gel. Tengámoslo disponible porque va a ser de suma utilidad y es un servicio que le estamos brindando a nuestros visitantes. Obviamente que garantizar, lo decíamos en las normas generales y se repite acá, tenemos que garantizar la disponibilidad de los productos para la desinfección, alcohol, toallitas, lavandina, ¿sí? Nuestro personal tiene que tener esos elementos sí o sí, y lo que propone el protocolo es incluso tener previsto otros proveedores ante la posibilidad de que haya problemas momentáneos o no tanto de falta de producto en góndola. Entonces, que no andemos con lo justo, tratemos de no andar con lo justo. En la medida de lo posible, que los cestos de basura se accionen con el pie y no con las manos. Si tienen que ser con las manos, que no sean con las manos. Si no tenemos con pedales,
Bueno, tengamos los cestos abiertos, que estén un poquito retirados, que no falten cestos. Esto es realmente muy, muy, muy importante. Y en relación con los proveedores, hay algunos puntitos, tratar de no manipular elementos, planificar el ingreso. Ya hablamos un poco de los proveedores. Es complejo, tal vez son pocos, pero tenemos que articular horarios y circuitos, y es muy importante. Lo que decía recién, generar opciones de abastecimiento, ¿sí? Para no quedarnos sin los materiales. Y generar constantemente alternativas digitales a la resolución de nuestros elementos. Tratemos de no firmar, de estar pasándonos las lapiceras, tratemos de evitar todas estas cuestiones. Recuerden que, por ejemplo, los proveedores que hacen circuitos son también vectores que están constantemente expuestos a distintos contactos. Entonces, si no los cuidamos a ellos, si ellos no se cuidan y nos cuidan a nosotros, vamos a estar en problemas. En relación con la limpieza y desinfección, tal vez, como estamos con el tiempo, estamos llegando cerca de la hora. En relación con la limpieza y desinfección, hay tres ítems, que esto tal vez lo dejo para que cada uno lo vea, pero tenemos que pensar, porque digo, son centrales. Digo, en esto hay que detenerse, porque muchas de las cuestiones que nosotros utilizamos necesitan limpieza, sanitización constante. Recuerden que la limpieza por barrido no es la apropiada. Hay que utilizar paños humedecidos, que esos permiten el corrimiento, digamos, de material viral que pueda estar en los objetos. Entonces, tratar de desinfectar antes y después, no usar elementos que no puedan garantizar la higiene, no usemos pelucas, si podemos evitar, tratemos de no usar estos elementos. Disfraces, tratemos de ver la posibilidad de suplantar estos elementos por otros, porque ya vamos a estar usando arneses u otros elementos. Si podemos evitar el mameluco, bueno, lo evitemos. Y si no, bueno, tengamos la suficiente cantidad como para poder hacer ese lavado que exige los elementos, por ejemplo, de tela, que son más complejos. Si tenemos elementos para audio, por ejemplo, para los visitantes, tratemos en la medida de lo posible de usar plataformas en que cada usuario, cada visitante, puede usar su teléfono celular para esta actividad. Sé que estamos tirando, algunas cosas son obligatorias y otras son las de máxima. Tal vez no estamos en condiciones, después de lo que hemos tenido que sufrir, digamos, estos meses, en desarrollar una aplicación para celulares, pero tal vez haya algunos elementos disponibles, y eso es interesante, ponernos en contacto con gente de comunicación, gente de diseño web y de diseño de aplicaciones que nos pueden tirar alguna alternativa. Limpieza de elementos de comunicación constante, los cajeros automáticos. Si tenemos un cajero automático, necesariamente hay que limpiarlos con mayor frecuencia. Y recuerden que los puntos de sanitización son gratuitos. Nosotros no podemos cobrar por los puntos de sanitización. Sí podemos vender los elementos, pero no los grupos, los puntos de sanitización. Acá un par de cuestiones es en relación con las instalaciones y los espacios. Constantemente controlar la limpieza. Si es tercerizada, más aún, no debería ser, porque las empresas tercerizadas son también muy responsables. Entonces, en este sentido es un control general si lo hacemos nosotros o si lo hacen tercerizados.
que haya una persona que controle al personal de limpieza, eso sí sería interesante. Y reducir al máximo, por ejemplo, los elementos, los puntos de contacto. Si tengo una palestra y la quiero usar, y bueno, no la puedo reducir, pero si tengo puertas, por ejemplo, o vallas, tratar de dejar todo lo que pueda abierto. Que no tenga que estar accionando un picaporte, corriendo un pasador, porque esos elementos son los que nos generan problemas. Y en todas las zonas de exhibición, por ejemplo, que podamos tener vidrieras, mantener una limpieza superior. Por ahí los niños que se acercan mucho a las vitrinas, por ejemplo, pienso en peceras, en acuarios, que uno está muy cerca, bueno, tratar de hacer una limpieza constante y generar un distanciamiento. ¿Sí? Tal vez no de los 2 metros, pero sí, si nosotros distanciamos 1 metro y medio, y además hacemos una limpieza de estas instalaciones, puede ser central y de vital importancia. Y en relación con sanitarios y vestuarios, bueno, por ahí lo dejo que lo vean para no ahondar demasiado y que no se nos vaya no aburrir más, pero sí tenemos normas y reglas en el uso del cloro, de la lavandina, las proporciones son, si usamos lavandinas o cloros industriales tienen una proporción, si compramos el doméstico, compramos el de súper tiene otra proporción, no armemos para mañana, pasado, para toda la semana, porque no sirve más allá de las 24 horas, porque pierde su efectividad. Todos los paños, todos los elementos que tengamos para sanitización tanto de los elementos propios como los elementos que van a usar los visitantes, tienen que estar siendo lavados constantemente con mucha agua, mucho jabón, hacerle una limpieza muy profunda, en lo posible los paños que sean descartables y que se descarten de la manera correcta, es decir, que vayan a bolsas, que esas bolsas estén cerradas y que estén despenetradas. Recuerden que cuando éramos chicos y teníamos parásitos que metían 2 o 3 días las sábanas y el pijama adentro de una bolsa y quedaba cerrado. ¿Por qué? Bueno, porque el virus se muere, los parásitos se mueren. Lo mismo pasa cuando los perros traen algunos bichos de la calle. Nosotros tenemos que aislarlos durante un tiempo para que, especialmente con este virus que tiene una alta transmisibilidad. Y acá hay una cuestión que la había visto y que me lo olvidé, que digo, no me quiero olvidar de esto. Llevar el registro de nuestras acciones. ¿Sí? Ustedes sabrán, quienes tienen establecimientos, seguramente que ya lo practican, los protocolos y los manuales de uso exigen llevar registro de todas las actividades. Entonces, si nosotros establecemos un protocolo, por ejemplo, de limpieza de sanitario y vestuario cada 2 horas, que quede especificado, porque tengo 2 o 3 sanitarios y no me acuerdo si lo limpié o no, dejar un registro e instar a que nuestros trabajadores y trabajadoras lleven ese registro y que haya planillas disponibles para poder llevar ese registro. Tal vez evitar que estén al acceso y a la mano de todos, o tratar de evitar la manipulación o generar la desinfección propia de esos elementos. Recuerden que acá hay un montón de criterios que en algunos puntos pueden parecer que entran que se oponen, pero en realidad uno tiene todo un abanico de cuestiones que debería evitar para un correcto desarrollo, pero hay algunos lugares donde no podemos evitar y podemos usar otras alternativas. Entonces, la idea es que podamos desarrollar las actividades. En relación con el ingreso, ya no me acuerdo por dónde iba, sí, en relación con el ingreso, vuelvo a repetir algo, medidas de control de los visitantes. Esto, fíjense en el manual porque está muy claro. Podemos hacer cuestionarios, preguntar si tenemos gente que, como vamos a estar tratando de que lleguen espaciados, hacer preguntas, hacer consultas.
a la hora de la compra, que haya un cuestionario donde uno pueda hacer una consulta, sería central. Promover el flujo unidireccional. Si ustedes han ido a shoppings o a grandes supermercados, tratamos de generar flujos unidireccionales, ¿sí? A veces es complicado que todo el mundo obedezca, pero las marcas en el suelo suelen ser de mucha utilidad. Y cuando no podemos evitar cierta aglomeración de gente o cierta proximidad, vamos a tener que usar barreras, ¿sí? Y en la medida de lo posible, que la información que vayamos a brindar, la brindemos a través de medios digitales, ¿sí? Tenemos un código QR que podemos brindar la información para que nuestros usuarios estén con la información en su celular y no tengamos que andar manipulando elementos de papel, ¿sí? Tratar de evitar el mapa del recorrido en la medida de lo posible. Aquí, bueno, hay algunas cosas que, como les decía, se van repitiendo en relación con las consideraciones generales. Esto les invito a que lo vean en profundidad en el manual. Es muy claro, lo he dicho la mayor parte o todo lo que vamos a encontrar acá, porque los elementos se van repitiendo. Los mismos elementos que le vamos a pedir a nuestros visitantes son los elementos, los elementos de protección que nosotros estamos usando, son las prácticas que nosotros estamos incorporando o las prácticas que estamos dejando de lado. Muchas cosas van a ir repitiéndose. Por ejemplo, acá en relación con los elementos mecánicos, ¿sí? Fijarse que algunos elementos que, qué sé yo, imagino un caballo mecánico que puede generar la posibilidad que se pierda el barbijo, bueno, ofrecer al ingreso la venta de un elastiquín para generar que el barbijo, además de estar detrás de nuestras orejas, se ate por detrás. Entonces, o algún hilo. Entonces, si vamos a usar algún elemento que pueda generar la caída del tapabocas, generarle una correa. Eso nunca va a estar de más. Insisto en que mientras mayores condiciones de seguridad demos, mejor va a ser la imagen de nuestro establecimiento. Vuelvo a lo mismo, recién hablábamos de otros elementos, pero los paneles de control de los juegos vamos a tener que desinfectarlos constantemente. Desinfectarlos cada vez que se usan. Cada vez que hay algún usuario con un panel de control, vamos a tener que estar desinfectándolo. Cuando haya elementos que haya que colocarlos, hay que tratar en la medida de lo posible de que sea una autocolocación. Cuando es imposible que las personas se lo pongan a sí mismos, el operador que va a estar haciendo esa actividad, que use barbijo, tapabocas, digamos, cubrebocas, y máscara facial simultáneamente. Hay que extremar, porque tal vez estamos poniendo arneses y algunos otros elementos y estamos pegados y no podemos dejar de hacerlo, o no queremos dejar. Bueno, extrememos los medios. En relación con, bueno, lo mismo para videojuegos, hay un montón de recomendaciones ahí, ustedes las podrán ver. En relación con los simuladores, mesas, todo lo accionable, por ejemplo, si tenemos algunos juegos que podemos reacondicionarlos, en vez de tenerlos en línea, los podemos tener espaldeados para que la gente esté, digamos, distanciada, fantástico, genial. Si podemos, por ejemplo, porque vamos a tener un menor aforo en los espacios y sabemos que se van a usar menos juegos, bueno, bloqueemos juegos intermedios, no los saquemos o los saquemos y los dejemos distanciados. Entonces, esos elementos que tienen que ver, bueno,
pueden ir viendo, ténganlos muy presentes. Y cuando no se pueda y necesitemos que esos elementos estén, bueno, vamos a tener que hacer una ecuación costo-beneficio o lo saco, y si no lo quiero sacar, voy a tener que establecer barreras, mamparas acrílicas o, sí, digamos, elementos que se puedan limpiar. No podemos usar cortinas. Después vamos a ver algunos elementos en relación al transporte, en relación con los teatrinos, los teatros o los lugares cerrados. Bueno, respeto absoluto del aforo, de los distanciamientos, tratar de evitarlos en la medida de lo posible. Si yo paso un video al principio, bueno, tratar de resolverlo afuera en la medida de lo posible. Bueno, a veces hay cosas que son realmente imposibles y podemos elegir dejarla de lado, y si no podemos ni una ni la otra, vamos a tener que cumplir con las reglas, y en algunos casos directamente no podremos brindar ciertos servicios. En los espacios de venta y canje de productos y premios, cartelería no tocar, el operador es el que entrega rociado con solución para principalmente, porque por ahí lo tenemos muy controlado, pero también hay una cuestión de imagen, de dar cuenta de las prácticas que tenemos que llevar adelante. Y en relación con los servicios gastronómicos, ellos tienen su protocolo particular. Entonces ir a los protocolos de servicios gastronómicos para poder tener en cuenta, digamos, esos elementos que no son específicos del parque, sino específicos de la gastronomía. Si tenemos traslado de visitantes, yo obviamente que no conozco todos los parques de Córdoba y no recuerdo el tema de traslados, pero suele haber trenes o algún colectivo, cumplir los protocolos de transporte. Obviamente que el uso del barbijo, no vamos a volver a repetir, pero en el transporte también vendría bien la cartelería informativa. Algunos elementos es, por ejemplo, que los choferes se pueden encargar de la limpieza y que sí usen guantes cuando hacen la limpieza, pero no en la operación, en la conducción. Tratar de que estén abiertos, si llevan ventanillas, que estén abiertas, si el vehículo está estacionado, que esté con todas las ventanillas abiertas. Recuerden que la ventilación es una aliada central. Y eliminar todas las colaciones y regalos y cuestiones que podamos llegar a estar ofreciendo. Y en relación con el distanciamiento, bueno, tratar de aislar al conductor, sí, tratar de aislar al conductor, que no tenga contacto con los pasajeros, eliminar en la medida de lo posible la primera fila, generar ubicaciones salteando filas de asientos, no permitir que la gente vaya parada. La cantidad de gente que puede ir arriba del vehículo es la gente que puede ir sentada y con ese distanciamiento. Así que bueno, estos elementos son importantes y tenerlos muy presentes para quienes tienen transporte. Y recuerden que también hay protocolos para transporte. En relación con la atención de experiencia, y ya ir terminando, la atención de emergencias, perdón, es como que mantramos la experiencia, es como que la palabra clave, desarrollar una mejor experiencia. La atención de emergencias lleva un nuevo protocolo distinto del que veníamos hablando. La atención de emergencia exige un lavado previo y un lavado posterior, digamos, la utilización de guantes. En la medida de lo posible, tener una sala de primeros auxilios, acondicionar un espacio para sala de primeros auxilios. Si no es posible, que haya camisolín para quien va a estar brindando ese servicio. Uso de barbijo quirúrgico y su correcto descarte. Recuerden que los quirúrgicos son descartables. Higiene de manos posterior y la protección de ojos o facial. Es decir, utilizar los protectores oculares o las máscaras. Y no está de más, en este caso, duplicar. Y en relación con el manejo de residuos,
establecer, digamos, proveer en la medida de lo posible, si puede ser como alguna acción de marketing, digamos, sería muy interesante poder proveer de bolsas a los visitantes para que tengan sus elementos de descarte, tener receptáculos bien identificados, que los receptáculos tengan bocas anchas, que no estén tapados o que tengan pedales, no reciclar elementos descartables, ver bien cómo es el tema del aseo de los reutilizables, utilización de guantes y de toda la cuestión de higiene respiratoria para el retiro de residuos. Recuerden que decíamos que los guantes sí son necesarios para los residuos y de limpieza sanitarios, y gestionar, tener un protocolo de gestión final de los elementos de protección personales que sean descartables. Veo que ya están entrando ahí varias preguntas. Contarles por último que en relación con la presentación tenemos una galería que está un poco de muestra, pero tal vez puede ayudar a que vean algunos de los protocolos y los videos cortos. Esto es lo que yo les digo: si tenemos la posibilidad de en el ingreso tener una pantalla, y tenemos una pantalla que esté explicando, nosotros somos actores y vectores del cambio y del compromiso y de la responsabilidad. No solamente responsabilidad para poder seguir operando en nuestro establecimiento, es para poder desarrollar el turismo de la mejor manera posible. Yo la verdad que soy un convencido de que la actividad turística se puede desarrollar en relación con la protección que nosotros hagamos de nuestros espacios, con el control que tengamos de estos protocolos: distanciamiento, barbijo, máscaras, limpieza. Es realmente muy importante. El problema más grave es que tal vez relajamos estas prácticas, entonces es importante tenerlo muy presente. Además, acá les puse 4 links para ir a las páginas, para algunos elementos interesantes. Nosotros no somos del COE, pero sí nosotros podemos generar algunas herramientas para brindarle si encontramos algún caso, identificamos un caso y sus contactos. Porque nosotros podemos tener una planilla con datos, con contactos que facilitamos a los agentes sanitarios cuando vienen a ayudarnos a resolver esta situación. Entonces, todos estos protocolos son elementos muy importantes. Entonces, bueno, fijarse qué elementos hay en estos links, la de definición de caso, saber cuál es la definición de caso. Esto también va cambiando. Recuerden que al principio la pérdida del olfato no se sabía y después apareció. Y bueno, la página oficial es argentina.gov.ar, y en el canal de YouTube también hay muchos videos. Y bueno, cerrar diciendo que la agencia Córdoba Turismo tiene este mail para que ustedes puedan sacarse dudas, hacer consultas. El mail es protocolosturísticos@cordoba.tour.ar. Ahí todo lo que pueda ser resuelto será resuelto. También me pueden escribir a mí, sebastianiza.fta@upc.edu.ar. Pero es muy importante destacar que nosotros conocemos del campo del turismo, conocemos de la operación de los servicios turísticos, pero hay un actor que es central, que es el COE. Probablemente el COE detrás la sierra tenga ciertas definiciones, puede tener alguna diferencia, pero tal vez el COE en Calamuchita, para los parques en Belgrano o en Santa Rosa, tenga alguna otra definición. No lo sé, tal vez no sea tan así, pero digo, tener presente que nuestros referentes son el COE. Estos protocolos son lineamientos a seguir. Lo que estamos haciendo es
dando un marco para estructurar la forma en la que pensamos la prestación de nuestros servicios. Pero nuestro servicio está atado a las normas que vienen del COE provincial y los COE regionales. Acá Meli Hill pregunta, en el caso de los parques acuáticos, ¿qué pasa con el barbijo? Con el uso del barbijo. Luego que ingresa a las piscinas, se ingresa sin barbijo. Bueno, esos son lo que les decía, los nudos gordianos o los talones de Aquiles, los lugares donde tal vez se vuelve complicada la interpretación del protocolo. Ahí vamos a tener que ir de la mano de nuestro COE regional. En principio, el uso de los barbijos en estos medios no sería necesario, según tengo entendido. Lo que sí, por ejemplo, si los barbijos no tienen que estar mojados. En eso tenemos que tener claro que los barbijos deben estar secos. Podríamos recomendar a nuestros visitantes que tengan algún barbijo extra, o ofrecerles que no estén con los barbijos mojados, húmedos, sucios, porque eso ayuda, es también vector de transmisión. Las bandejas de desinfección, eso no habla el protocolo de las bandejas de desinfección generalizadas, pero puede ser muy interesante, creo yo, porque en otros protocolos que venimos viendo se plantea el uso de las bandejas, tratar de tener especialmente en aquellos sitios donde el uso de los pies puede, la operación del juego, de la actividad, puede hacer contactar pies y manos. Y, por ejemplo, qué sé yo, imagino un twister que te obliga a poner las manos en el lugar donde se ha pisado. Entonces, sería importante que tuviéramos estas disposiciones. Bien, Gustavo Gil, Gustavo, se me mezcló con Melissa. Gustavo de Cuaras, de Belgrano, felicitaciones, Gustavo, hermoso parque. El uso de guantes y cascos. El protocolo habla de que en estos casos, digamos, guantes, cascos, arneses, deberían tener una desinfección constante, y tal vez tenemos que dejar de lado cierta práctica o tenemos que aprovisionarnos de una mayor cantidad de elementos. Lo que dice el protocolo, hay que ver qué es lo que les pide a ustedes el COE allá en Calamuchita, pero lo que plantea el protocolo es que, imaginemos un casco, por ejemplo, debería ser desinfectado cada vez que se usa. Nos encontramos frente a la imposibilidad que por ahí hay algunos cascos que tienen las protecciones acolchadas adentro y la protección, la limpieza de eso es más compleja. Entonces hay que ver con agentes sanitarios especializados a ver qué dicen en relación con esto. Claro, evidentemente son esenciales, no podemos subirnos a una tirolesa sin guantes, sin casco, entonces tratemos de tener, por ejemplo, una mayor provisión de guantes, un poco más de cascos, tal vez pensar en la reposición, en la limpieza por ciclos, es decir, que no es que al final del día, sino que por ahí generamos, si tenemos menos cantidad de elementos de protección, generar un ciclo de limpieza, aprovechar los momentos, los tiempos muertos. Esto sería muy interesante decir, bueno, tenemos ahí un momento en que sabemos que los visitantes aflojan un poco porque es el horario del almuerzo. Bueno, tratar de ahí hacer el recambio, generar esa posibilidad de tener mayor cantidad de elementos. En esto, insisto, digamos, el protocolo tiene todos sus requerimientos y yo también desde el otro lado pienso en las cuestiones de inversión que exige el protocolo. Entonces, bueno, hay que
hay que sopesar, digamos, estas cuestiones. ¿Qué podemos hacer para que la inversión sea menor en función de lo que tenemos, lo que llevamos de lastre de todos estos meses? Pero esto no quiere decir que vamos a tener, vamos a descuidar algunos elementos por la imposibilidad. Insisto, vuelvo a repetirlo, el contacto con los agentes sanitarios especializados de nuestra región es fundamental. ¿Cómo obtener sellos de seguridad y poder exhibirlos? Bueno, hay algunos sellos que están siendo utilizados. No tengo ahora en mente, me pueden escribir y podemos averiguar. Estos sellos se hacen a través de certificadoras y bueno, nada, tienen sus costos, pero en este sentido es interesante porque los sellos nos van a estar pidiendo todos estos elementos que nosotros vamos a estar cumpliendo. Por lo tanto, el sello lo que va a hacer es ayudarnos a poder cumplir, darnos las pautas a seguir, ayudarnos con los controles, gente especializada en el armado de protocolos y de la misma manera también el sello funciona como un elemento de marketing, por decirlo, de comunicación, de la responsabilidad y de los criterios que sigue la empresa. Entonces, bueno, si me quieren escribir, podemos averiguar quiénes están prestando el servicio en este momento. Los metros cuadrados, bien la pregunta en el parque acuático, bien la pregunta porque se me escapó algo ahí en la explicación y está bueno. Los metros cuadrados se computan por todos los espacios efectivos de uso. Si yo tengo espacios privados en que nuestros visitantes no van a entrar, esos no cuentan. Por lo tanto, los espacios de piletas y de espacios comunes están contando. Por eso yo les decía al principio, en relación con esto que vos preguntás, si nosotros tenemos algún área en desuso, tratemos de habilitarla para generar un aforo mayor, permitir que las personas tengan mayor cantidad de espacios donde poder retirarse. Cuando nosotros insistimos, y de esto yo por ahí soy un poco, se me escapa la formalidad cuando me pongo cómodo y digo, por ahí está bueno quemarle el coco a nuestros visitantes con estas prácticas, pero tenemos que tener claro que tenemos que tener las respuestas para eso. Si nosotros pedimos mucho distanciamiento, pero no tenemos muchos espacios disponibles, bueno, ahí va a jugarnos en contra. Entonces, tratar de habilitar en la medida de lo posible estos espacios. Y en las piletas, bueno, ahí es complicado, pero no es imposible. Tenemos protocolos, podríamos bajar y compartir el protocolo para natatorios. Hay que tratar de evitar, evitar la proximidad, esto que usamos la palabra distanciamiento, hay que tratar de evitar el distanciamiento, no, al revés. Hay que generar el distanciamiento incluso en los medios acuáticos. Fijémonos que incluso tal vez no sea tan problemático el espacio acuático como por ejemplo un laberinto o ciertos sectores donde hay pasadizos, donde la gente se puede encontrar. Entonces, ahí es importante la dirección, pero obviamente que en un laberinto y si le ponemos la dirección de circulación, se acabó el juego. Entonces, en ese sentido, por ahí, extremar la información con cartelería para que la gente se distancie y tenga esos cuidados. Y obviamente en las piscinas, en los ámbitos acuáticos, y no podemos ponerle andariveles y tener todo separado, pero sí insistir para que los visitantes traten de, y especialmente, y es duro y muy difícil, pero tal vez ahí con los niños
hay que tener esas cuestiones, porque los chicos se hacen amigos en el acto y se empiezan a juntar y se empiezan a cruzar entre uno y otro, y en el agua pasa todo el tiempo, y en los juegos pasa todo el tiempo. Entonces por ahí los grandes no, somos un poco más reservados y podemos mantener esa distancia, pero por ahí los chicos no. Entonces es duro. Las niñas están sufriendo mucho este proceso de aislamiento. Ha sido muy difícil para ellos. Entonces, bueno, tal vez ahí también tener en cuenta eso, y esas recomendaciones pueden ser válidas. Pero bueno, insisto con el tema del agua. Podemos mandar en todo caso, Vero, el protocolo de natatorios ahí como anexo, o linkear. Hay una última pregunta respecto a la fecha de apertura de los parques. Bueno, también cuestiones de COE, ¿sí? Ahí ni siquiera es el COE Córdoba solo, digamos. La noticia del COE Córdoba es una parte de la noticia, porque como les decía en un momento, puede ser distinto lo que pase entre la sierra, o acá en el norte de Córdoba, o lo que pase en Calamuchita. Hay una propuesta que el gobierno provincial ha presentado el día martes, si no me equivoco, con un plan de reapertura que nos ha dado mucha esperanza a todos quienes nos dedicamos al turismo, que también queremos practicarlo, esa doble cuestión. Entonces, bueno, estar atento a esas prácticas y principalmente ver a quién son los agentes que están en el COE territorial. Imagino que con la aplicación de los protocolos y los controles podremos ir, pero esto lo digo a título personal, no es que lo tenga, no es oficial, pero imagino que se podrán ir abriendo con las habilitaciones correspondientes, con la progresión que planteó el gobierno provincial en relación a una primera proximidad, después una proximidad provincial, y después la apertura a todo el territorio. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por tu explicación en este protocolo puntual de parques temáticos de atracciones. Enviarle nuestros agradecimientos a la Universidad Provincial de Córdoba. Y bueno, les queremos recordar que mañana finaliza este ciclo de webinar respecto a los protocolos turísticos, con el protocolo para guías de turismo a las 10:30 de la mañana. Así que bueno, quienes estén interesados en participar, los invitamos a que se inscriban. Y la semana que viene ya iniciaremos otro ciclo de webinar de diferentes temáticas, que allí pueden ver en la grilla de capacitaciones. Durante el transcurso del webinar hemos escrito los links de inscripción para quienes deseen participar. Y por último, recordarles el correo para las consultas que surjan posterior al webinar. El correo es protocolosturísticos@cordoba.sur.ar. Y también recordarles que este video de webinar, junto con la presentación que hizo Sebastián y el protocolo, se van a encontrar subidos a la web de formación, www.formacion.cordoba.sur.ar, en la sección de formación virtual. Así que, bueno, una vez más, muchas gracias, Sebastián, por haber participado, muy claro todo. Las preguntas creo que fueron contestadas todas. Y bueno, los esperamos mañana. Saludos a todos, gracias.